una batalla literal y los dos bandos estarán representados tanto por seres humanos como por ángeles. Esta mañana vimos el acto capital del drama de engaño, cuando Satanás tratará de imitar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Leímos tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía las predicciones, las profecías que tienen que ver directamente con este evento. Y lo estamos relacionando con las 7 plagas primeras. Siempre oímos hablar acerca de las 7 plagas postreras, que suceden después del cierre del tiempo de gracia. Pero si hay 7 plagas postreras, pues debe haber plagas primeras, obviamente. Y ya vimos en la Biblia cómo la palabra de Dios le llama plagas con el mismo nombre a los sonidos de trompeta. En la Biblia, el sonido de trompeta está relacionado con el anuncio del juicio. Aún en las fiestas del santuario, tenemos una fiesta de las trompetas que anuncia que se acerca el día de Yom Kippur, el día del juicio. Y las trompetas se usan para anunciar la guerra, para anunciar terribles juicios, calamidades. Tocad trompeta en Sión, haced sonar alarma en mi santo monte, dice la palabra de Dios. La trompeta siempre anuncia juicios, calamidades. Y de igual manera Dios va a usar las trompetas para despertar al mundo a la realidad que el cierre de gracia está a punto de suceder y que vienen los juicios punitivos de Dios. Cuando Dios envía juicios y no van acompañados de un mensaje que explique el porqué de los juicios, la gente tiende a blasfemar a Dios y a no entender por qué Dios actúa de esa manera. Cuando Dios envía amonestaciones y no van acompañadas de juicio, la gente no cree, ni acepta, ni se prepara, como en el caso del diluvio. Dios mandó un mensaje, por 120 años estuvo Noé predicando, pero como eso no fue acompañado de juicios, la gente no creyó y se salvaron 8 personas de un mundo entero de la población de la tierra. Solo 8 personas se salvaron. Entonces, en esta última etapa de la historia del mundo, Dios va a utilizar ambos al mismo tiempo. Va a enviar un mensaje poderoso a través de los 144,000 sellados, pero ese mensaje va a ir acompañado de juicios para que los seres humanos recapaciten. Va a ser tan terribles esos juicios iniciales en el tiempo de angustia previo al cierre de la gracia, que prácticamente la humanidad entera va a tener que reconocer que algo está sucediendo, que Dios está mandando o permitiendo estos terribles juicios. Y la secuela de esos juicios va a ser tal que no va a dejar duda alguna que Dios está al control de las cosas. Porque los 7 sonidos de trompeta llevan una secuencia. La mensajera del Señor nos dice que los mensajes que se dieron en el libro de Apocalipsis fueron dados en el orden en que van a ocurrir. Eventos de los últimos días, página 16. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden, es decir, los mensajes del libro de Apocalipsis se dieron en el orden, en su orden en que van a acontecer.
Y por eso las trompetas preceden al cierre de la gracia y a las copas de ira que serán derramadas. Hay muchas personas, página 16 de Eventos, hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días finales y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y de los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Debieran realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. El hecho solemne de que el día del Señor vendrá repentina, inesperadamente, debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias. La alarmante advertencia de la profecía se dirige a cada alma. Que nadie se considere libre del peligro de ser sorprendido sin la preparación. Que ninguna interpretación de la profecía le robe a usted la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestran que este grande evento está cercano. El diablo quiere robarnos en la interpretación profética el conocer los carteles señaladores. ¿Para qué son las profecías? Son como carteles señaladores en el camino. Usted va de aquí a Santiago y le va anunciando por todo el camino. 700 kilómetros, 500 kilómetros a Santiago, 400, 300. Y eso nos va diciendo que nos estamos acercando cada vez más. Si no tuviéramos esos carteles anunciadores, pues no tendríamos idea de cuánto tiempo va a demorar el viaje, de cuánto falta. De igual manera, sin profecía, sin esos carteles anunciadores, el pueblo de Dios no tendría idea de por dónde vamos, cuánto más falta, si está cercano o no está cercano. Y claro, cuando vemos que dice 100 kilómetros a Santiago, ya llegamos, ¿verdad? Ya casi estamos. De igual manera hay eventos que nos van a mostrar que el fin de todas las cosas está a las mismas puertas. Uno de esos eventos fundamentales es la promulgación de la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay muchos países del mundo que tienen ley dominical. Una de las primeras cosas que hizo el Papa Francisco fue apoyar para la promulgación de la ley dominical en Argentina, su país de origen. En Europa hay cantidad de países que ya tienen la ley dominical, pero todavía, aunque hay leyes dominicales estatales en los Estados Unidos, cada estado tiene ciertas leyes y algunos estados, leyes muy estrictas con respecto a abrir los negocios en domingo, ni siquiera las gasolineras. Hay otros estados que no las tienen. Nosotros sabemos que el gatillo que dispara los eventos finales es la promulgación de una ley dominical federal. O sea, donde la ley se aplique a toda esa nación del norte. Y eso será para nosotros la señal, como pueblo adventista, que se colmó la ira, la copa de ira de Dios, y que comienzan los juicios retributivos. Hay dos tipos de juicios, como vimos, como hay dos líneas de eventos y que son consecutivos. La línea de eventos de las 7 trompetas y la línea de eventos de las 7 plagas postreras. Lo que divide esas dos líneas proféticas es el cierre de la gracia. Las trompetas son plagas, juicios de Dios que suceden antes del cierre de la gracia. Y son no solamente castigos, pero tienen una razón de ser. Dios los envía, Dios los permite, porque Él quiere
que sirvan para despertar a la gente a las cosas que están sucediendo en el mundo y sobre todo al hecho de que se acaba el tiempo de gracia, el tiempo de salvación. Por eso Dios permite que vengan esas terribles calamidades. La mensajera del Señor dice así con respecto a estas calamidades. En el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 28. ¿Qué significan las horribles calamidades? Y ahí tiene un párrafo entero, no voy a leer, es muy interesante leerlo, pero termina diciendo, esto fue escrito en 1903, en el volumen 3 de Manuscritos Liberados. Las plagas de Dios ya están cayendo algunas sobre la tierra, arrasando las estructuras más costosas, como si fuera mediante un soplo del fuego del cielo. ¿No harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos? Dios permite las calamidades para que el mundo preste atención, para que los pecadores le teman y tiemblen ante Él. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos, a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. Todas estas calamidades cumplen un propósito en el plan de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corren. La gracia está a punto de terminar. Y Dios entonces manda esa serie de eventos para que los seres humanos tiemblen y sepan que el tiempo se acaba. Las primeras 4 trompetas o las primeras 4 plagas son terribles eventos que van dirigidos hacia los elementos de la tierra. Las últimas 3 van dirigidas directamente hacia los hombres y por eso van precedidas por un ay de los moradores de la tierra. Y afectan directamente a los seres humanos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Las primeras 4, y repito, no es mi propósito dar una conferencia sobre las trompetas, solamente nos detuvimos en la 5ª y la 6ª porque explican los eventos relacionados con la obra de Satanás en esta tierra, en preparar al mundo para la gran batalla del Armagedón. En las primeras 4 trompetas, si ustedes las leen, están en el capítulo 8 de Apocalipsis, los versículos 6 al 13. Vi a los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas y se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y con una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas.
Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas. Y se oscureció la tercera parte de ellos, y no hubo luz en la tercera parte del día, y asimismo en la tercera parte de la noche. Y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Los primeros 4 toques de trompeta afectan la naturaleza física y obviamente, por ende, también afectan a los seres humanos que viven sobre la tierra y están al alcance de estos flagelos, que no van a ser universales, porque dice que una tercera parte es afectada, no van a ser universales, pero son de todos modos terribles castigos, terribles juicios de parte de Dios. La primera trompeta parece describir una lluvia de meteoritos, piedras o granizo de fuego que son lanzados sobre la tierra. ¿No es esto algo que no pueda suceder? Ya ha sucedido en más de una ocasión en distintos lugares de la tierra. Lluvias de meteoritos. A veces escuchamos, y más a menudo últimamente, que caen meteoritos sobre la tierra. Nosotros sabemos que la tierra siempre pasa por campos magnéticos donde hay escombro espacial, y muchas veces vemos de noche las estrellas fugaces. No son estrellas, no son planetas, no son astros que se vienen abajo, son realmente meteoritos, pero se miran como que fueran estrellas que caen. La mayoría de esos meteoritos, que son escombro espacial, tremendos pedazos de piedra o de metal, al entrar en contacto con la atmósfera de la Tierra, por la velocidad con que vienen y la tremenda fricción, entran en ebullición, se prenden fuego y se consumen totalmente en su fricción con la tierra. Por eso la estrella fugaz se apaga finalmente, porque se quema por completo. Algunos, que son demasiado grandes, se consumen en parte, pero caen sobre la tierra, y esos son los famosos golpes de meteoritos que últimamente han estado cayendo en varios lugares de la tierra. La primera trompeta parece describir una lluvia de meteoritos que enciende fuegos por distintas partes de la tierra. Al hacer mi presentación de las trompetas en una serie que tengo completa sobre el tema, doy una cantidad de ejemplos de estas cosas, y sobre todo me detengo no solo a la caída de meteoritos individuales aquí y allá, los famosos cráteres que se ven en distintos lugares de la Tierra, son ejemplos de meteoritos que han azotado el planeta Tierra en el pasado. Algunos de los más grandes, uno se encuentra en Sudáfrica, otro se encuentra en México, y otro se encuentra en Canadá, 3 de los más grandes que han azotado la Tierra en el pasado. Pero también ha habido ejemplos de lluvia de meteoritos. Hoy en día todos los científicos concuerdan en explicar el famoso incendio de Chicago. Yo viví en la ciudad de Chicago por 13 años y todavía el incendio de Chicago es parte de la historia de la ciudad, aunque pasó en 1871, más de casi 150 años atrás. Todavía está presente. Usted sube a la torre Sears, que es la torre más alta de Chicago, y allá arriba de la torre, que lo visitan miles de turistas cada día,
usted ve las fotos del incendio de Chicago. Ese incendio fue un poquito misterioso, no saben cómo se inició, porque simultáneamente en distintas partes de la ciudad comenzaron fuegos que terminaron con destruir una tercera parte de la ciudad de Chicago, con muchas pérdidas humanas y de propiedad física. Pero lo que no se explican es que cómo comenzó simultáneamente en varios lugares. Hoy en día los científicos han hecho una investigación a fondo sobre eso y están convencidos que lo que iniciaron esos fuegos, no solo en Chicago, esa misma noche, en el mes de noviembre de 1871, hubo fuegos en una franja de territorio que ocupó 6 estados del norte de los Estados Unidos: Iowa, Nebraska, Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan y Minnesota. La misma noche, alrededor de la misma hora, se prendieron fuegos misteriosamente en distintos lugares, en una franja a lo largo de un paralelo. No había explicación antes, pero hoy todos los científicos, usted lo puede leer en el internet, en páginas como la NASA y otros, reconocen que fue una lluvia de meteoritos lo que encendió el fuego en Chicago. Hubo un pueblo, Peshtigo, en Michigan, que se quemó por completo, no quedó nada. El pueblo desapareció del mapa y se quemó totalmente por un meteorito que cayó. Testigos oculares que estaban fuera de la ciudad afectada, no solo en Michigan, sino en Chicago también. Y ahí están los testimonios, solo que nunca los habían puesto juntos hasta después que se hizo esta investigación. Todavía están los testimonios de los testigos que vieron grandes bolas de fuego caer del cielo, y luego explosiones y los incendios que siguieron. La Biblia describe aquí un fenómeno natural, y es interesante que Elena de White también vio cosas similares a estas. En la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante. Eventos, página 25. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían y muchos lugares estaban siendo destruidos simultáneamente. El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar. Le pareció tan real a Elena de White esto que después, cuando despertó, se dio cuenta que estaba dormida y que estaba en su casa. Pero ella vio una escena donde grandes bolas de fuego caían sobre la tierra y el terror de la gente era indescriptible por los incendios que se producían, que eran imposibles de apagarse en distintos lugares simultáneamente. La segunda trompeta describe como una gran montaña ardiendo en fuego que se precipita en el mar. Una gran montaña ardiendo en fuego. Nosotros le llamaríamos algo así, más que un meteorito, podría ser un meteorito, pero cuando es más grande, de tamaño más grande, como una montaña de tamaño, se le llama asteroide por su tamaño. Y un asteroide que caiga del cielo se miraría como una montaña ardiendo en fuego. Así es como literalmente
se miraría. La Universidad de California en Berkeley, al norte de California, donde se preparan la mayoría de los que eventualmente terminan trabajando en la NASA, tiene un departamento de investigaciones del espacio y ellos se han especializado en todo lo que tiene que ver con cosas del espacio. Universidad de California tienen un gran observatorio astronómico y estudian todos estos fenómenos. Ellos han generado programas de computación que muestran cuáles serían los efectos del impacto de un meteorito si cayera en el mar, si cayera en la tierra, etc. Y es bien impresionante leer. Hay varias revistas científicas y si quieren leer sobre esto, vayan justamente al Departamento de Ciencias de la Universidad de Berkeley. Ahí tienen una sección entera sobre asteroides y sobre meteoritos, no solo de los que han caído, sino de los que han nearly miss, le llaman. Nearly miss quiere decir que han pasado muy cercanos a la Tierra, que casi impactaron la Tierra, pero que no llegaron a hacerlo. Tienen una lista de cantidad, estamos hablando de centenas de asteroides y de meteoritos que no golpearon la Tierra, pero que podrían haber golpeado, muy cercanos. O sea, encuentros muy cercanos con la Tierra. Algunos de esos asteroides tan grandes que podrían haber puesto fin a la civilización humana si hubieran impactado el planeta Tierra. Pero una cosa que a mí me impactó fue leer la descripción de lo que sucedería si un asteroide, que ellos lo consideran un asteroide pequeño, de 1,5 kilómetros, más o menos 1 milla de diámetro. Claro, pequeño comparado a los otros que hay en el espacio, ¿verdad? Pero es algo gigantesco. Imagínense 1,5 kilómetros de un pedazo de piedra de 1,5 kilómetros de diámetro que caiga sobre la Tierra. Ellos describen el impacto como el impacto de 300 a 500 bombas atómicas. O sea que lo que pasó en Hiroshima no es nada. Estamos hablando de 300 a 500 veces más potente el impacto de un asteroide. Si cayera en el mar, las olas que generaría, según el generador de la computadora mostrando el impacto que esto causaría, serían de tamaño de entre 30 a 50 metros de altura. No podemos imaginarnos algo así. Ustedes aquí en Chile pues saben lo que son los terremotos y saben lo que son los tsunamis también, pero no han visto nada de algo como esto. El tsunami que destruyó la ciudad de Lisboa al abrirse el 6º sello, produjo olas de 15 metros de altura, 30 a 50 metros de altura. Estamos hablando de más del doble o el triple en el tamaño, y eso destruyó completamente la ciudad capital de Portugal hace años atrás. El tsunami que mató 250,000 de personas en Tailandia en el 2001, fue o 2001, sí, produjo olas de 18 metros, las más grandes de altura. Pero un asteroide pequeño impactando un océano produciría olas que destruirían todas las ciudades costeras y portuarias en torno al diámetro de ese asteroide por miles de kilómetros a la redonda. Produciría el lugar donde cayera el asteroide en el mar. Traería un resultado muy interesante. El calor de una montaña encendida en fuego por la fricción, ya sea que sea
piedra o que sea metal. El metal todavía peor por el calor que genera la fricción. Sería tan grande que el agua del océano herviría como una caldera hirviendo alrededor del asteroide por 150 kilómetros a la redonda. Herviría como una olla. El impacto lanzaría las olas en forma de tsunami que arrasarían todas las ciudades costeras. Y no solamente eso, inmediatamente después de eso, el agua donde fue el impacto, cuando comienza a enfriarse después de estar en ebullición, quema totalmente el oxígeno y el agua se vuelve, según el informe de la Universidad de Berkeley, lo que se le llama anoréxica. No anoréxica, anóxica. Anoréxica es otra cosa. Anóxica. Quiere decir sin oxígeno, porque se consume por el inmenso calor todo el oxígeno del agua del mar. Y al no tener oxígeno, esto permite la proliferación por millones de una alga que se conoce como el alga roja. Tiene un nombre científico que no recuerdo, pero el alga roja transforma el mar literalmente como si fuera en sangre, color totalmente rojo, algo impresionante. Ahí pueden ver impactos de un tsunami o más bien de un asteroide. Una simulación a través de la computadora de lo que sería un asteroide golpeando un océano. Es algo impresionante. La Biblia dice que murió una tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida y el mar se convirtió en sangre. Es impresionante que algo así, como la Biblia lo describe, el efecto que da la Biblia después del impacto de una montaña ardiendo que se precipita en el mar, sería que el mar se miraría todo como sangre. Y qué interesante que los científicos dicen que eso es exactamente lo que pasaría después del impacto de un asteroide. El alga roja se proliferaría en cuestión de 8 horas, el mar se miraría en sangre y a las 48 horas un área de 500 kilómetros a la redonda del impacto se miraría totalmente como que el mar era sangre. La próxima trompeta dice que como una gran estrella ardiendo, como una antorcha, cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Esto sería un asteroide ya que caiga o impacte uno de los continentes. Las fuentes de las aguas, los ríos. La Biblia no dice en qué continente va a caer, pero la descripción de un asteroide impactando un continente es aún más impresionante. Si alguno de ustedes tiene interés en toda la información científica que yo he compilado con respecto a esto, con mucho gusto me pasan su memoria y les puedo bajar la información. La tengo toda aquí en mi computadora. No me voy a tomar el tiempo de leerlo, no es mi tema, repito, el tema de las trompetas, pero solo estoy mostrando que estos eventos de carácter impresionante van a hacer que la gente literalmente se pare y diga, wow, ¿qué es esto? Y obviamente los religiosos van a decir, eso es lo que dice la Biblia. Los científicos, como han estado hablando de esto ya por años, van a decir, no, son cosas naturales, porque hay un informe que presentó la NASA ante el Congreso de los Estados Unidos
hace unos años atrás, cuando un gigantesco asteroide impactó el planeta de Júpiter. No hubieran visto el impacto de ese asteroide de no ser porque el asteroide explotó antes de impactar Júpiter. En 1992 pasó esto, ya hace 20 años atrás. Pero al explotar se partió en 4 pedazos el asteroide, pero el impacto al explotar fue tan grande que vieron el fogonazo en el cielo y todos los astrónomos y todos los telescopios se enfocaron en ese lugar y estuvieron viendo el desarrollo de cómo esos 4 pedazos se dirigían hacia Júpiter y finalmente impactaron el planeta Júpiter. Fue tan grande lo que pasó que a pesar de que los 4 pedazos de asteroide, bueno, uno de ellos volvió a reventarse al entrar en la atmósfera de Júpiter y cayó como en lluvia de meteoritos, pero los otros 3 impactaron el planeta Júpiter, solo que le dieron en la parte de Júpiter que no se veía en el momento. Estaba del otro lado de Júpiter el golpe, pero a las 2 horas y media o 3 horas que dio vuelta el planeta se alcanzó a ver, y el fuego y el escombro y la columna que había levantado era tan grande que ni siquiera los científicos más estrafalarios habían imaginado que podría haber un impacto de esa categoría. Pónganse a pensar que solo un cráter que dejó un pedazo del asteroide que golpeó Júpiter, solo un cráter es del tamaño que le entran 2 planetas Tierra uno al lado del otro dentro del cráter que dejó en Júpiter. Bueno, Júpiter es mucho más grande que la Tierra, pero un cráter del tamaño de 2 planetas Tierra que le entran cómodamente dentro del cráter. Fue tremendo. Espantó tanto a los científicos porque no imaginaban que algo así pudiera suceder. Ahí se puede ver el cráter que dejó. Hizo que los científicos de la NASA presentasen un informe ante el Congreso de los Estados Unidos. Fue tan impresionante lo que ellos explicaron y mostraron que tarde o temprano, nos guste o no, un asteroide va a impactar el planeta Tierra. No es si pueda pasar, es qué vamos a hacer cuando suceda, porque esto va a suceder. Eso dicen los científicos. Esto va a suceder tarde o temprano. En Argentina decimos pifiado. Le pasó, pero apenitas. Montón de veces nos escapamos de ser impactados, algunas veces a minutos de tiempo estelar, ¿verdad? Claro, 4 minutos. Puede parecer casi nada, pero son millones de kilómetros que nos pasó. Pero eso significa que en el movimiento y en la atracción de los astros, con que solo se hubiera desviado 4 minutos, o no se hubiera desviado, porque algunos asteroides venían directos para la Tierra, pero la atracción de Júpiter y otros planetas grandes los hizo desviar un poquito de la órbita y no dieron sobre el planeta Tierra. Nosotros como cristianos sabemos que es Dios quien dirige esas cosas, que no están a la deriva. Pero los científicos no creen en Dios. Y entonces ellos dicen, bueno, tarde o temprano esto va a suceder. Tan grande fue el impacto que hizo sobre el Congreso de los Estados Unidos, los congresistas, los senadores, que de inmediato votaron un presupuesto tan gigantesco que nunca se había aprobado un presupuesto de ese tamaño, ni siquiera cuando estaban los viajes a la Luna y todo eso, que el presupuesto de Estados Unidos era gigantesco para la exploración espacial.
Esta vez aprobaron un presupuesto, creo que fueron de 60 billones de dólares, algo así, para la exploración de qué hacer para hacerle frente a algo así. Y después de casi 20 años de desarrollo y de invertir ese presupuesto que se votó, dividido a lo largo de varios años, se lo fueron dando al dinero. Finalmente, ahora en el 2008 presentaron un informe de que ya tenían listo cómo hacer para que si algo así sucediera y viniera un meteorito gigantesco, un asteroide a la Tierra, ellos sabrían qué hacer y cómo prevenir una catástrofe de carácter universal. Y ellos diseñaron un artefacto teledirigido que es atraído por el calor, porque todos estos asteroides tienen un inmenso calor en el espacio, y que es dirigido directamente para que este cohete, podríamos llamarle, sea dirigido hacia el asteroide y lo impacte antes de caer a la Tierra y lo reviente en el aire para que cuando caiga, caiga sobre la Tierra solo en pedazos, pero no impacte el planeta Tierra. Y esto es lo que ellos presentaron, ya está fabricado. Han fabricado solamente 3 de estos proyectiles dirigidos que podrían salvaguardar, entre comillas, al planeta Tierra contra algo así. Estados Unidos ha invertido billones de dólares en esto. Le llaman el efecto Júpiter, porque todo eso fue después del impacto de asteroides en Júpiter. Por cierto, la luna, que nosotros la vemos cuando está en luna llena, toda como que fuera un queso con agujero, todo lo que tiene la luna, esos agujeros, son todos cráteres de impactos que ha recibido en el pasado. Por eso la luna se mira como se mira. Y el planeta Tierra también ha sido impactado muchas veces en el pasado por la cantidad de cráteres que contiene. Todo esto lo menciono para que ustedes vean que lo que estamos leyendo en la Biblia no es algo imaginario, es algo plausible. Algunos dicen, pero ¿y por qué vamos a leer esto como que fuera algo literal? Si en el pasado, pues esta estrella que cae del cielo es Atila, el jefe de los hunos, y todo esto es espiritualizado y usado como simbólico, y no es literal, porque ahora lo vamos a ver en forma literal para una nueva aplicación de las trompetas en forma escatológica. Bueno, la mensajera del Señor habla acerca de ciertos principios de interpretación profética. Por ejemplo, en la página 657 del Conflicto de los Siglos, ella tiene este principio de interpretación. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos, que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto, espiritual, que no se puede interpretar en forma literal, y que no podemos entender el lenguaje empleado por ellas. Estos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró: no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado obvio, literal. Aquí en el Conflicto de los Siglos tradujeron esa palabra del inglés como manifiesto. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto. En inglés, Elena de White escribió
su significado obvio, literal, a no ser que se trate de un símbolo o figura que está explicado en la misma palabra. Así que cuando interpretamos algo, si hay un símbolo, la misma Biblia nos tiene que dar cuál es el significado de ese símbolo. En el caso de una estrella que cae del cielo, el símbolo de una estrella es un ángel. Eso la Biblia nos dice. Pero al interpretar una estrella que cae del cielo, como hicieron a muchos en el pasado, y aplicarlo a un general de un ejército de los hunos, es estirar la explicación en un sentido simbólico. Nosotros creemos que eso tuvo su tiempo y su oportunidad en el pasado, pero el principio de interpretación bíblica, claramente que Dios nos da ahora, es que el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado literal y obvio, a menos que se trate de un símbolo obvio, que la misma Biblia lo explica en su significado, que es una figura o un símbolo. Nuevamente, hablando acerca de Guillermo Miller, en la página 367 del mismo libro, Conflicto de los Siglos, dice cómo Miller llegó a su interpretación de las profecías. Y dice así: con profundo interés, Guillermo Miller estudió los libros de Daniel y Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia. Y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Vio que en la medida que se habían cumplido las profecías, se habían cumplido literalmente. Y que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes o símbolos o estaban explicadas en su contexto inmediato, o los términos con que estaban expresadas eran definidos en otros pasajes, y que cuando así estaban explicados en otro lugar en la Biblia, debían ser entendidos literalmente. Una vez que tú identificas un símbolo, y la Biblia te da el significado del símbolo, entonces se identifica el símbolo, pero lo demás se entiende literalmente. Ese era el principio de interpretación que usó Guillermo Miller, y es el mismo principio de interpretación que menciona el Conflicto de los Siglos más adelante. Quiere decir que al interpretar en forma literal las primeras 4 trompetas, no estamos haciendo una violación a los principios de interpretación. Por ejemplo, la tercera trompeta habla de una estrella, gran estrella, ardiendo como una antorcha que cae sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Ajenjo quiere decir cosa mortífera, cosa mortífera. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Si vamos a interpretar esto en forma simbólica, entonces si una estrella, la interpretación que da el Apocalipsis de una estrella sería un ángel. Pero las aguas representan muchedumbres, gentes y lenguas. Pero aquí dice que al caer la estrella muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Como hombres simbólicos mueren a causa de beber aguas simbólicas, que son muchedumbres, pueblos y lenguas, por una estrella simbólica que cae del cielo. Un poquito difícil de explicarlo. La manera literal es la más lógica, porque los resultados de esto se echan ver en cómo los efectos de un asteroide afectarían a los seres humanos. Si cae un asteroide en un planeta, lo primero que se contamina son las capas acuíferas debajo de la Tierra. Y por miles y miles de kilómetros la gente estaría bebiendo este agua contaminada y morirían. Imagínense todo lo que hay debajo de la Tierra y cómo eso sería contaminado. O sea, hay depósitos
de, que han sido enterrados debajo de la tierra, de escombros nucleares que están resguardados, pero si un asteroide impacta, eso contaminaría los ríos debajo de la tierra, los grandes lugares donde se entierran las cosas, que siempre se tienen cuidado de que no vayan a afectar el agua debajo de la tierra, el agua potable. Todo esto sería tremendamente afectado. Al impactar un asteroide enterraría cantidad de todo tipo de escombros debajo de la tierra que afectarían las aguas debajo de la tierra. Según la Biblia, esto traería una mortandad a muchos hombres que mueren a causa de las aguas contaminadas. Y así las trompetas son eventos que, aunque los científicos van a tratar de explicarlos diciendo, bueno, nosotros se los dijimos que esto iba a venir tarde o temprano, y aún con los equipos que han desarrollado para hacer frente a un asteroide, no va a evitar que esto suceda, porque la Biblia lo tiene profetizado y la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Toda palabra que el Señor ha dejado escrita se va a cumplir. Y por eso nosotros sabemos que por más que el hombre trate de evitarlo, quizás lo podrá hacer. ¿Saben lo que más sorprende? Que muchos de estos asteroides no los descubren, sino hasta después que pasaron. O sea, está muy bien tener cómo hacerles frente, pero ¿y si no lo veo antes? ¿Cómo me defiendo? También han desarrollado equipos sofisticados para poder escanear el cielo. Lo que pasa es que un asteroide no necesariamente sigue una órbita regular. Los cometas son asteroides gigantescos que tienen órbitas regulares y recurren cada cierto tiempo, se vuelve a ver el cometa, porque están en órbita. Pero los asteroides no necesariamente tienen una órbita predecible y pueden aparecer en cualquier momento. Bien, cuando esto suceda, comience a sonar una trompeta y luego otra, no solamente el impacto que van a traer, pero también el orden en que se van a dar va a ser impactante. Los científicos van a decir, no, son hechos caprichosos de la naturaleza que nosotros dijimos que iban a tener que suceder, tarde o temprano iban a suceder. Pero los religiosos del mundo entero, los que conocen por lo menos un poquito de la Biblia, van a decir, no, estos no son hechos caprichosos de la naturaleza. Miren el orden. Primero, una lluvia de meteoritos. Segundo, un asteroide impacta un océano. Ahora un tercer asteroide impacta un continente. Y se van a dar uno tras otro, los toques de trompeta, como ya lo leímos del espíritu de profecía, que dice, sonará una trompeta tras otra. Esto va a despertar al mundo religioso. Y claro, una de las cosas que van a preguntar es ¿por qué Dios permite tanta destrucción? Porque van a morir millones de personas con estos terribles impactos. La cuarta trompeta va a traer resultados devastadores sobre una tercera parte del planeta Tierra. Después de 2 impactos de asteroide y una lluvia de meteoritos que va a prender fuegos forestales que van a estar quemándose, según la información que nos dan los científicos, una lluvia de meteoritos puede encender fuegos forestales que se estén quemando por meses. Allá en los Estados Unidos tenemos esto muy común. Se prende un fuego forestal y no lo pueden apagar, pasan semanas quemando. Desde los satélites se puede ver la humareda y cómo cubre un área completa de humo que se vuelve casi oscura por la cantidad de hollín, la cantidad de
ceniza que larga todo eso en el aire, hasta en la estratosfera sube cuando hay un incendio forestal y a veces duran meses quemándose. California, el estado donde yo vivo, es muy azotado por estos fuegos forestales. No hay año que no haya fuego que estén quemándose. Y ustedes lo saben porque también aquí ha sucedido. No tanto como en los lugares más secos, ¿verdad?, del planeta Tierra. Pero la cuarta trompeta dice, fue herida la tercera parte del sol, de la luna y las estrellas, y se oscurece la tercera parte de ellos. En otras palabras, una tercera parte de la atmósfera va a quedar en oscuridad. La Biblia no dice qué va a producir esta oscuridad sobrenatural, pero después de estos impactos tan gigantescos, que va a tirar a la estratosfera millones de millones de millones de toneladas de escombro, de ceniza, de hollín, de polvo. Esto va a entrar en lo que es el jet stream, como se dice en español, el jet stream, las corrientes de aire que circundan el globo. Cuando esto entre dentro de una de esas corrientes y el aire caliente sube hacia arriba, entra en una de esas corrientes y se va a diseminar, y una sección entera del planeta Tierra va a quedar totalmente en oscuridad. Una tercera parte, dice la Biblia, va a ser oscurecido. Imagínense el impacto de dos asteroides, sobre todo uno que impacta el continente. Eso va a traer terremotos, las ondas sísmicas que va a crear, y la tremenda fuerza cuando se entierra una montaña ardiendo sobre un continente. Toda esa presión tiene que salir por alguna parte. Y el lugar lógico son las chimeneas de la Tierra, que son los volcanes. Y aquí es donde Chile no se queda atrás, porque es una tierra de muchos volcanes. Muchos de ellos están dormidos, no están en actividad. Pero si algo así llegara a suceder, el impacto sería tan tremendo y la presión tiene que salir por alguna parte, que inmediatamente entrarían los volcanes en actividad, echando nuevamente una cantidad de ceniza, humo, hollín, que oscurecería una tercera parte del planeta. Y eso lo que traería sería tremenda cantidad de enfermedades pulmonares, personas con problemas de respiración por la atmósfera sumamente contaminada. Sería un caos. Los científicos dicen que un impacto de un asteroide podría poner en peligro la civilización humana. Déjenme leerles solamente un resumen de las primeras 4 trompetas, para entonces pasar a seguir estudiando la que nos interesa, que es la quinta. ¿Okay? Los primeros 4 juicios o castigos de Dios, las primeras 4 trompetas, nos muestran un caos devastador sobre el planeta Tierra. Elena de White dice en Eventos de los Últimos Días, en la página 28, y por cierto, el estudio que yo he hecho es comparando las trompetas con lo que Elena de White escribió, aunque ella nunca escribió sobre las trompetas. Nunca. Lo único que ella hace en todos sus escritos es mencionar una interpretación que dieron
a los mileritas sobre el cumplimiento de algo mencionado en las trompetas, y está en el conflicto de los siglos, pero ella lo cuenta como algo que dio auge a la predicación del mensaje de la venida de Cristo en 1844. Es la única vez que ella se menciona algo relacionado con las trompetas, aparte de estas citas y otras más donde ella pone siempre las trompetas en el futuro. ¿Okay? Pero ella, sin embargo, describe eventos que son muy parecidos a la descripción que da la Biblia sobre las trompetas. Ya les leí, por ejemplo, el de bolas de fuego que caían del cielo. Esta es otra, con referencia a la primera trompeta, por ejemplo, dice: estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Eso está en la página 24. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Y todo esto es mucho antes de la venida de Cristo. Aquí ella menciona otra visión que ella tuvo que le impresionó. Dice: una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que se precipitaba en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir: sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche: y vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no nos dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. Interesante. O sea, ella pone aquí a gente diciendo: y ustedes que sabían de estas cosas, ¿por qué no nos dijeron nada? ¿De dónde las vamos a saber? Si no son las que están en la Biblia o en el espíritu de profecía, nosotros. Dice aquí: la corteza terrestre se rasgará a causa de las erupciones de los elementos ocultos en sus entrañas. Antes que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo estará convulsionado en la naturaleza. Fíjense, antes que Cristo venga, ya todo va a estar convulsionado en la naturaleza. Rayos del cielo unidos con el fuego interno de la tierra harán que las montañas ardan como un horno, que se precipiten en el mar, que hagan fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades, masas de rocas derretidas arrojadas dentro del agua por el sollevantamiento de cosas ocultas dentro de la tierra, hará que hierva el agua como una caldera y despida rocas y tierra. Habrá formidables terremotos y gran destrucción de vidas humanas. Bueno, ustedes no quieren hablarle de grandes terremotos, ¿verdad? Parece que Chile tiene el registro, si no estoy equivocado, de los dos más grandes terremotos en la historia moderna. En cuanto a la escala de Richter, ¿verdad? Los dos más grandes sacudieron justamente Chile. Pero Chile también tiene cantidad de volcanes. Y cuando un asteroide impacte, ojalá y no sea Sudamérica, aunque cayera en La Pampa, en la Argentina, el efecto se vería en Chile, a través de los volcanes. No hay que estar cerca de un volcán. Si usted dice: ¿dónde vamos? Y aquí por todas partes hay volcanes. Las pestilencias barrerán a miles. A nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro.
Por ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios hasta que se suelten los vientos. Así que no solamente está envuelto en esto las potencias naturales de la tierra, pero también hay manipulación satánica en todo esto. La mensajera del Señor dice que Satanás está trabajando en los laboratorios de la naturaleza para producir terribles calamidades y desastres. No son solamente caprichos de la naturaleza, hay una mano negra detrás de todas esas cosas, hay manipulación. Poquito a poco van saliendo informes de manipulación del medio ambiente. Si ustedes están al tanto de esas cosas, van a notar que hay algunas cosas raras que están sucediendo. Aún terremotos que pueden ser producidos. Y si el hombre puede hacer algo así, que acerca de Satanás. Bueno, hay citas, por ejemplo, en el conflicto, en la página 647. Dice: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos hasta donde Dios se lo permite. El diablo puede causar huracanes. El diablo puede causar vientos impetuosos manipulando la naturaleza. Y si no, acuérdense del caso de Job. Viene un viento recio, un ciclón que se llevó a Job y a toda su familia, y eso lo causó el diablo. A la par que el diablo se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto de que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ciudades populosas reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce todo su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades, en el mar, en tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en los tsunamis, las mareas extraordinarias, en los terremotos. ¿Quién está haciendo esto? Satanás. Ahora, yo no digo que todos los terremotos y todas las calamidades sean fruto directo de la manipulación de los elementos. También sabemos que hay capas tectónicas que de vez en cuando se acomodan y eso produce terremotos y otras alteraciones en el medio ambiente, que el mismo hombre es responsable de la alteración climática y muchas otras cosas que están sucediendo. Pero aquí dice que el que está detrás de la mayoría de los terremotos, de los huracanes, de los fríos extremos, de las mareas, de los tsunamis, es Satanás. Y sigue diciendo: destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia, propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en las pestilencias. Estas plagas irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres
de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Los que han causado la ira de Dios, por la cual Dios va a mandar estos castigos, ahora le van a echar la culpa a aquellos que guardan la ley de Dios. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído todas esas calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, son los que turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios por motivos de la misma índole, a Elías. ¿Eres tú el que perturba a Israel? A lo que Elías respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido tras los Baales. El juicio de Dios que vino sobre Israel, que no cayó agua ni rocío por 3 años y 6 meses, se lo atribuyeron a Elías, solo porque él lo había anunciado, pero era el castigo de Dios por haberse apartado de los mandamientos de Dios. Elena de White sigue explicando, y eso es exactamente lo mismo que va a suceder cuando estas calamidades ocurran. Los religiosos del mundo van a decir: ya ven, Dios está enojado, y con mucha razón. Dios está enojado y por eso están viniendo estas cosas. Miren, ya estaba profetizado en la Biblia, una lluvia de meteoritos. Luego, ¿qué siguió? Siguió un asteroide que cayó en el mar, y luego vino un asteroide que impactó el continente, y luego la oscuridad completa. La tierra va a haber sido herida mortalmente y parecerá que ya no tiene remedio. Y Dios utiliza justamente esto para que la gente se despierte. Las ardientes lluvias de meteoritos encenderán incendios forestales que arderán salvajemente fuera de control, sin esperanza de contenerlo por varios meses. Esto es un resumen de lo que los científicos dicen que va a suceder, por ejemplo, con una lluvia de meteoritos, ahora aplicado en el orden de las 7 trompetas. Y vean qué interesante. Las lluvias de meteoritos producen incendios forestales que arden salvajemente, fuera de control, sin esperanza de contenerlos por varios meses. Los hombres no podrán apagar los fuegos encendidos por todas partes, porque las carreteras estarán dañadas y no hay manera de movilizarse por el gran terremoto que va a suceder justo antes de eso, que está en el versículo anterior a la primera trompeta. Lo que marca el comienzo de la gran tribulación va a ser un gran terremoto. Siendo que una tercera parte de los árboles del planeta, los pulmones productores del oxígeno en la Tierra, fueron consumidos durante la primera trompeta, problemas respiratorios estarán a la orden del día. Casi todos los sobrevivientes tendrán problemas en las vías respiratorias. Y cuando esta primera plaga, usted le suma los efectos cumulativos del impacto de 2 megas asteroides, uno impactando el océano y otro uno de los continentes, hasta el mayor optimista seriamente dudará de la posibilidad de la continuación de la vida en el planeta Tierra. Creerán, los científicos anunciarán que la raza humana no va a poder sobrevivir. Los científicos, cuyos informes hemos mencionado hace un momento y no tuve tiempo de leerlos, le han llamado correctamente a estos grandes impactos de asteroides Civilization Threatening Impacts, o sea, impactos que pondrán en peligro la sobrevivencia
de la raza humana. Es más, la revista National Geographic dedicó un número completo de la revista al impacto de asteroides. Y en la revista de la NASA sacó también un número completo sobre el tema de los asteroides. ¿Y saben lo que dicen los científicos de la NASA? Dicen que un impacto de un asteroide de un asteroide mediano, va a poner en peligro la supervivencia de la raza humana en la Tierra. Eso es lo que los científicos dicen. Con megatones de ceniza de los fuegos que queman sin control. El escombro y el polvo del asteroide que hirió la Tierra, circulando en torno a la atmósfera terrestre. La oscuridad que causarán las erupciones de cientos de volcanes con más ceniza y gases arrojados a la estratosfera. La vida en el planeta se considerará como algo que en el mejor de los casos durará muy corto tiempo. Añádase esto al hecho de que miles, posiblemente millones de personas podrían morir al tomar agua contaminada bajo la cuarta plaga o la cuarta trompeta. Esto significaría que el tifus y otras plagas se esparcirán sin control por toda la tierra. Dios planificó cuidadosamente estos primeros 4 grandes juicios de la gran tribulación, el tiempo de angustia previo, como ya estudiamos esta mañana, para que los que sobrevivan sepan con certeza que el planeta Tierra está condenado a la destrucción y que la vida en la Tierra está muy cerca de una presta extinción. Aún más, Dios quiere que el mundo entienda lo que es la maldición del pecado. Dios espera que cuando los habitantes de la Tierra finalmente reconozcan que el planeta ha sido fatalmente herido y que están los extertores de la muerte, se den cuenta que desesperadamente necesitan un Salvador. Ahora, tú y yo sabemos que el planeta se está acabando. Sabemos que no le queda sino años a este planeta, así es, a lo mucho. Sabemos que el fin de todas las cosas se acerca. Pero el mundo científico, el mundo secular no reconoce esto. Dios va a permitir estos juicios para que la gente se dé cuenta de que el mundo se acaba y no tengan excusa. ¿Cambiaste la batería? ¿No? ¿Podemos seguir? Okay. Dios quiere que los seres humanos se paren y tengan que preguntarse por qué todo esto, qué está pasando, por qué. Ustedes saben que cuando hay un desastre, toda la gente se para y dice, wow, ¿qué es esto? Con uno. Ahora, cuando sea una secuencia de desastres que se van a dar, la gente no va a creer lo que dicen los científicos. No, estos son caprichos de la naturaleza. No, van a decir. Miren la secuencia. Miren, pasó este y luego este. Y al mismo tiempo, los 144,000 van a estar diciéndole al mundo, y espérense, este es el primer asteroide. Viene otro y va a caer en un continente, porque nosotros tenemos esta información de la palabra de Dios. Y al decirlo de antemano, ¡pah!, sucede. ¿Se acuerdan lo que leímos hace un momentito de la mensajera del Señor? Dice que nadie te robe el hecho de saber las cosas que van a venir de antemano para que se puedan anunciar y hagan el impacto deseado. Cristo dice, se los dije de antemano para que cuando suceda, creáis. Entonces el pueblo de Dios fiel, estudiante de sus profecías, va a poder pronosticar, profetizar, entre comillas,
Profetizar quiere decir anunciar lo que Dios ha dejado escrito en sus profecías y les va a poder decir al mundo lo que está pasando y por qué está sucediendo y qué es lo próximo que sigue. Esto va a ser algo tremendamente impactante. Aun si las cosechas sobreviven a los incendios forestales que quemarán fuera de control, al impacto del asteroide y las resultantes erupciones de los volcanes, muy pocas cosechas podrán madurar después de los primeros 4 juicios. Porque la luz solar no podrá penetrar las inmensas nubes de ceniza y hollín. Las cosechas se marchitarán por falta de sol y se morirán, especialmente sembradíos como el maíz, que requieren más de 100 días de sol, desde que germinan hasta que la mazorca madure. Necesitan a lo menos 100 días de sol para que madure el maíz. En pocos meses, la comida será tan escasa como el oro. ¿Saben ustedes que los expertos calcularon en el año 2005 que las reservas de comida que el mundo tiene actualmente pueden durar, si se parara la producción completa, 45 días? Ese fue en el 2005. En el 2010 dijeron que las reservas de comida a nivel mundial durarían 17 días a lo máximo. Además de la hambruna que vendría en las partes de la tierra especialmente afectadas, una tercera parte de la atmósfera se oscurecerá, como leímos en la 4ª trompeta. En otras partes de la tierra no caerá lluvia por 3 años y medio. Eso está como parte de la 7ª trompeta. Perdón, de la 6ª trompeta. De la 6ª trompeta. No hemos llegado ahí todavía. Está en Apocalipsis 11:6. Y para agravar la situación, los científicos declaran que después de un impacto de magnitud de un asteroide sobre un continente, la lluvia después de tal catástrofe sería tan ácida que sería mortal o letal para la vida animal y vegetal. O sea, cuando vuelva a llover, todo ese escombro que hay va a ser lavado y va a caer en forma de lluvia ácida que va a matar la vegetación. Aunque no haya sido afectada por el asteroide en otros lugares de la Tierra, la lluvia ácida va a matar todas las cosechas. Los hombres necesitarán de una ayuda. Y no se necesitará que los científicos de la NASA les expliquen que la Tierra está arruinada, más allá de toda posible recuperación. Y Dios ha querido que sea así. Él lo ha planeado de esta manera y lo ha dejado escrito en su palabra, porque Dios tiene un propósito deliberado en todo lo que Él hace. Él mismo es el que inflige el golpe mortal al planeta Tierra, porque quiere enviar un poderoso mensaje a todos los sobrevivientes. ¿Y cuál es el mensaje? La hora de su juicio ha llegado. Pero es más que la hora del juicio que comenzó en 1844. Las trompetas anuncian el comienzo del juicio de los vivos. El solemne evento que los seres humanos que estén vivos en la tierra están siendo juzgados. Y al terminar eso se acaba el tiempo de gracia. Cuando los religiosos de la tierra estén diciendo estas cosas, todo esto viene porque Dios está enojado y hay que apaciguar la ira de Dios. ¿Y por qué está enojado Dios? Por la violación a su ley.
Los gobiernos de las naciones responderán a esta emergencia. Se van a unir globalmente, van a estar unidos para hacer frente a la emergencia. Primero pondrán en vigencia constituciones de emergencia para todos los países afectados. Se eliminan los derechos individuales para el bien común. Se suspenden las libertades civiles. Se declaran ley marcial por todas partes para prevenir la anarquía, para evitar el deterioro total del comportamiento ordenado. Ustedes saben que cada vez que hay un golpe fuerte en alguna parte, inmediatamente se pasan leyes. Por ejemplo, ¿cómo se lograron las famosas leyes patrióticas en Estados Unidos? Después del ataque terrorista, en días se habían pasado las leyes más restrictivas que les quitan los derechos constitucionales a los ciudadanos americanos. ¿Y por qué se pasaron? En medio de un pánico. Y esas leyes que ya están en vigencia desde hace 12, 13 años en Estados Unidos han afectado a personas. Justamente estaba viendo que hace 2 semanas atrás se condenó a un hombre acusado de terrorismo en Estados Unidos, un hispano que se había hecho musulmán. Este hombre oriundo de Chicago acaba de ser condenado a 21 años de cárcel por supuesta participación en atentados terroristas. Pero es interesante porque fue acusado y como se trataba de atentado terrorista, no tenía derecho a derechos civiles, ni siquiera de habeas corpus, ni siquiera de ser llevado ante un juez y ser acusado formalmente ante una corte. ¿Por qué? Porque las leyes constitucionales de todo ciudadano, cuando se trata de hechos terroristas, se eliminan. Y cuando él apeló, el presidente de los Estados Unidos declaró que no iba a ser juzgado como civil ante una corte civil, sino como un atentado de guerra y por lo tanto no tenía derecho a una corte civil. Ningún tipo de ley lo protegía. Pasó años en la cárcel sin un juicio y cuando finalmente por presión de grupos de derechos humanos tuvieron que hacer cambiar la decisión del presidente de los Estados Unidos y se lo juzga civilmente, otra vez interviene el presidente y quita los derechos a la corte de juzgarlo y finalmente lo juzgaron como un criminal de guerra porque era una guerra de terrorismo. Nunca antes se había visto eso, ser juzgado como criminal de guerra a una persona que ni siquiera estuvo en una guerra dentro del territorio de Estados Unidos. Esto acaba de suceder. Ahora, ¿por qué menciono eso? Cuando viene una emergencia nacional, es la oportunidad que tienen para pasar leyes restrictivas. Y cuando estos desastres naturales vengan, y ustedes saben que aún la ley dominical va a ser precipitada por estos desastres naturales. Así es como suceden. A veces decimos, ¿cómo el gobierno de los Estados Unidos, cómo el Congreso va a pasar una ley de carácter religioso? Bueno, ya no la hacen pasar como ley religiosa. Ahora es una ley laboral, una ley para la familia. Ya no tiene nada que ver con lo religioso. Ah, pero tiene que ser el domingo.
¿Y por qué tiene que ser el domingo? Si fuera laboral podría ser cualquier día, ¿no? Pero es el domingo porque el domingo es el día que las familias se unen, porque tradicionalmente es el día en que las familias están juntas y es el día religioso. Y las leyes laborales, justamente en Europa, se acaba de presentar el Papa ante el Parlamento Europeo, la segunda vez en la historia que se presenta un Papa ante el Parlamento Europeo. ¿Y qué va a discutir? Pues ya lo vieron en las noticias esta semana. Los derechos de la familia, los derechos de los trabajadores. ¿Qué hay detrás de todo eso? Aunque la agenda no esté abierta, nosotros conocemos la agenda por la palabra de Dios. Lo que viene es la ley dominical y no es nada raro. Porque una de las primeras cosas que hizo el Papa Francisco fue apoyar a los sindicatos en la Argentina para que se pasase la ley dominical en la Argentina. Fue una de las primeras cosas que hizo al subir al mandato. Apoyar a los sindicatos de las empresas de mediana envergadura para que apoyasen el pasar las leyes restrictivas de trabajo en domingo y se aprueba la ley dominical en la Argentina. Se presenta ante el Parlamento a buscar los derechos por los trabajadores y por la familia, presentando el año de la familia. Aparte habló de los asuntos económicos de Europa y del mundo. Pero ahora viene a los Estados Unidos. No va a ser el primer papa que viene a los Estados Unidos. El papa anterior vino a la Casa Blanca. Pero este es el primer papa que ha sido invitado oficialmente por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para hablarle al Congreso de los Estados Unidos. Primera vez que un papa en la historia de los Estados Unidos se va a dirigir directamente al Congreso. ¿Y qué es el Congreso? ¿Qué hace un Congreso? Leyes. Para eso está, para establecer las leyes de una nación. Y el Papa viene a hablarle al Congreso, no le va a hablar de qué bonito que está el día. Le va a hablar de lo que a ellos les incumbe, las leyes. Y lo vamos a ver. Pero viene a inaugurar el año de la familia. Y el punto focal de la familia es el domingo. Lo pueden leer en todas las declaraciones papales y de la Iglesia Católica, del concilio de obispos, de arzobispos, concilio de cardenales. Siempre el tema de la familia va relacionado con el día de la familia, el domingo. Y él viene a inaugurar el año de la familia y presentarse ante el Congreso. Ya han hablado, ya Barack Obama y Jorge Bergoglio se han reunido y han hablado, todo esto está ya planificado. Y él viene a hablar ante el Congreso. ¿Qué va a suceder? No lo sabemos. Sabemos la agenda, porque la Biblia nos dice que va a venir una ley dominical, Apocalipsis capítulo 13. Pero cuando estos desastres naturales sucedan, eso va a precipitar leyes ya de carácter de emergencia y se va a hacer a un lado la Constitución. Se declara ley marcial para prevenir la anarquía y evitar el deterioro total del comportamiento ordenado. Se establecen leyes increíblemente severas y el toque de queda será establecido por doquier. La gente no tendrá otra alternativa que acatar las leyes y el toque de queda y la ley marcial. La mayoría de los derechos constitucionales, las libertades individuales quedarán suspendidas en bien del común de la sociedad. No podemos defender el derecho de una persona cuando miles están sufriendo. Entonces se equipara. Ese es el precio del pecado. Siempre es grande, afecta aún a los inocentes. Para impedir el saqueo y el asalto cuando estos desastres terribles vengan,
por la falta de comida sobre todo, porque ustedes saben, yo acabo de venir, miren, de Chiapas la semana pasada. El 20 de noviembre estaba yo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, un lugar muy famoso por los conflictos religiosos entre católicos y protestantes, donde han asesinado a cantidad de protestantes, inclusive adventistas del séptimo día en el pasado. El 20 de noviembre, la semana pasada, en disturbios, en la ciudad donde yo estaba predicando, estaba en el teatro central de la ciudad, en el teatro principal, un teatro precioso con capacidad para 3.000 personas, totalmente lleno. Pero unas horas antes, casi nos clausuran la reunión por los disturbios. Quemaron edificios y es una ciudad turística, San Cristóbal de las Casas, de población indígena mayormente. Quemaron un banco, Bancomer, quemaron dos instituciones, dos negocios, y el saqueo se soltó por la ciudad. La gente rompiendo vidrieras, robando las tiendas, y la policía, si te he visto no me acuerdo, desapareció, ni siquiera se hizo presente. Y la noche que nosotros iniciábamos la campaña, como estábamos en el centro de la ciudad, en el teatro principal de la ciudad, los demonstrantes, los que estaban participando de los disturbios, estaban frente al teatro donde nosotros teníamos las reuniones. Allí nos tocó verlos muy de cerquita. Y vinieron a averiguar qué era esa reunión, si era política. Le dijimos que era religiosa. Y los invitamos a entrar si querían. Los gobiernos se preocupan por mantener las masas y para impedir el saqueo. Por la falta de comida, las naciones del mundo implementarán un sistema de racionamiento de comida. No podrán comprar ni vender, está todo escrito en la Biblia. La gente llena de miedo y espanto hará cualquier cosa para obtener alimento, agua y medicina. Los gobiernos controlarán el comprar y vender de todas las necesidades básicas. Pero un desastre global llevará a que se establezca un gobierno global. Y todos sabemos que el establecimiento del nuevo orden mundial, un gobierno global, va a ser como resultado de un desastre natural o de un desastre hecho por el hombre, un ataque terrorista o algo así, cuando los gobiernos digan basta, a esto nos vamos a unir todos para ponerle fin. Un desastre global llevará al establecimiento de un gobierno global para hacer frente a la situación y que los sobrevivientes tengan la posibilidad de subsistir. Las naciones tendrán que trabajar de común acuerdo para apoyarse los que tienen menos en los que tienen más, según las áreas afectadas por estos 4 gigantescos desastres que van a venir uno seguido tras el otro. Un sistema global de gobierno para controlar el caos global. Esto es lo que va a precipitar finalmente que Satanás se meta en el conflicto. Y eso nos lleva a la quinta trompeta. Tomamos un break para que no se me queden dormidos. Veo algunos ahí cabeceando, comieron mucho. Vamos a tomar agua, vamos a ir al baño y regresamos. Volvemos con una corta sección de preguntas y respuestas y luego vamos directamente al tema. A las 7 es el tema de esta noche. ¿Ok? Ponemos en pie, tenemos una oración, salimos un momentito. ¿Cuánto tiempo les damos?
Se nos van si les damos 20 minutos. Nos vamos, damos la vuelta alrededor de la manzana para tomar oxígeno, hacer mover la circulación y estar bien despiertos y regresamos. ¿Qué les parece? 10 minutos, vamos a decir, porque yo ya sé cómo es en Chile, 10 son 15, ¿verdad? Vamos a decir 10 minutos y entonces volvemos a una sección de preguntas y luego pasamos al tema de la quinta y la sexta trompeta en preparación para la guerra final del Armagedón, que es la que vamos a ver mañana. ¿Okay? Vamos a postrarnos para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, una vez más te agradecemos porque tu Espíritu Santo habla a nuestros corazones, porque tu palabra es viva y eficaz, porque al leerla nos damos cuenta que tú tienes cosas tremendas para despertar a la raza humana, pero también un gran mensaje que ha de ser dado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entendemos, Señor, que la manera que tú tienes de despertar a las naciones es mediante las calamidades, que los hombres no entendemos hasta que no viene el sacudón fuerte y entonces nos acordamos de mirar hacia arriba. Señor, permite que al conocer estas cosas nos sirvan en nuestra preparación personal para poder ser parte de ese grupo escogido, señalado, sellado con el sello del Dios vivo, que va a proclamar al mundo estas grandes verdades de tu palabra. Te pedimos humildemente, impactes nuestro corazón, que no es solamente conocer la secuencia de eventos, pero sobre todo